Un cordial saludo, un abrazo fraternal como siempre y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita semanalmente para el estudio de la palabra de nuestro Señor. Gloria sea su nombre. Como siempre decimos, nuestro proyecto, nuestro ministerio, escrito está Lucas 4.8, así mismo como se escribe, corridito. Estudios bíblicos, escudriñando las escrituras. El llamado es para que estudien con nosotros. Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio semanal con escrito está Lucas 4.8. El tema de hoy será la ascensión y la intercesión. Como es nuestra costumbre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para suplicar su presencia en medio nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, mi Dios. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias por las bendiciones materiales. Gracias, muy especialmente, por las bendiciones espirituales. Gracias por este hermoso privilegio de haberte conocido, de haberte aceptado, mi Dios. Gracias por el privilegio que nos das de también proclamar este maravilloso mensaje de salvación a otras personas que todavía no lo conocen. Imploramos tu presencia en medio nuestro. Suplicamos, oh Dios, que tú seas el director, que pongas palabras en mi boca, para que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras. Acompáñanos y dirígenos siempre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí estamos en el próximo estudio. ¿Recuerdan? La pasada semana fue de celebración. Hoy empezamos otra vez para tener 52 estudios más. ¿Ok? Bueno, continuando con nuestro tema principal, que ya ustedes conocen, las diferentes fases o las diferentes etapas del plan de salvación. Hoy estudiaremos, como dice el tema, la ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo y su intercesión por nosotros. Después que nuestro Señor Jesús resucitó, estuvo un periodo de tiempo bastante corto aquí en la tierra. Luego de eso, nuestro Señor ascendió al cielo con un propósito de continuar con la otra etapa del plan de salvación, o sea, la intercesión. La buena noticia para ustedes, para mí y para todos nosotros, es que como Él fue, nuestro Señor Jesucristo fue, como habíamos leído previamente, la primicia de los que durmieron. Recuerdan, nuestro Señor Jesús, el apóstol se refiere, como la primicia de los que durmieron. Así que nosotros, ustedes, yo y todos nosotros, tenemos la garantía y la seguridad de que en su momento, nosotros también seremos resucitados y llevados al cielo con Él. Gloria sea su nombre. Gracias, mi Dios, por esa esperanza maravillosa. Gracias, gracias. Ahora, fíjense ustedes, como nuestro Dios se aseguró de que quedara registrada para la posteridad su ascensión al cielo. Quedara registrada en su palabra. Así que vamos allá rapidito.
porque el tiempo sigue corriendo. Allí en Hechos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: en mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio, y hasta el día en que subió al cielo, antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían de hacer. Hechos 1, en esta ocasión vamos a leer del versículo 6 al versículo 11, y dice lo siguiente: los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Versículo 9 hasta el 11. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado, y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y le dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes, esto es importante, entre ustedes, y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. En esta ocasión, fíjense que el que escribe el libro Los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, lógicamente, es Lucas. Y fíjense cómo él en el versículo anterior, aquí específicamente en Hechos 1:1, dice: en mi primer libro escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio. Lo que queremos resaltar aquí es que Lucas lo primero que hace es que hace referencia a su primer libro escrito. ¿Y cuál fue su primer libro escrito? Su primer libro escrito fue el Evangelio según San Lucas, como lo presenta la palabra, ¿verdad? Evangelio no es otra cosa que la biografía de nuestro Señor Jesús. Así que Lucas lo primero que hace es que hace referencia a ese primer libro. Su evangelio, que se encuentra entre los primeros 4 evangelios, que no es otra cosa que la biografía de nuestro Señor Jesús. Y luego procede a narrar el gran acontecimiento de la ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo. Así que nos dice que antes que eso, Él reunió a todos sus discípulos, a sus seguidores. Los reunió en un lugar específico. Les dio instrucciones específicas. Esas instrucciones específicas fueron sobre la predicación del Evangelio. Allí el Señor le dice:
como lo hemos dicho en otras ocasiones, yo quiero que para cuando ustedes comiencen a predicar el Evangelio, comiencen en Jerusalén, luego vayan a Judea, luego vayan a Samaria y de ahí entonces pueden recorrer el mundo entero. Le dio instrucciones específicas sobre cómo él quería que se predicara el Evangelio, los lugares de preferencia que él quería que se predicara el Evangelio. Bueno, después de que nuestro Señor se aseguró de que sus discípulos entendieron el mensaje, entonces comenzó a ascender al cielo. Dice bien claramente que vino una nube y lo envolvió y de ahí no lo volvieron a ver. Nuestro pensamiento es que esa nube fueron los ángeles de nuestro Dios. Le dieron su bienvenida y lo recibieron en el aire, en las nubes. Gloria sea su nombre. Bueno, aquí lo más importante de estos textos es lo siguiente. Lucas nos deja saber, y esto es sumamente importante que lo podamos comprender. Lucas nos deja saber que nuestro Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo y que los ángeles lo recibieron en una nube y lo llevaron hasta el cielo, lo hizo en forma visible. En forma visible. No fue que él escogió a uno o a dos de los discípulos para que lo vieran. No, 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 no. Todos, absolutamente todos sus discípulos lo estaban viendo. Nuestro Señor Jesús no quería que luego se dijera: ah, no, lo que pasa es que el Señor Jesús subió como si fuera un fantasma. Eso fue como una visión que nosotros tuvimos, o que fulano de tal tuvo. Eso fue como un sueño que fulano de tal tuvo. No, 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 hermano, no, 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 no. No, no, no. Quítense de la cabeza todo eso. Todo eso es invento. La palabra es clara y específica. Todos lo vieron. Es más, todos lo palparon. Ustedes recuerdan cuando el Señor se reunió con sus discípulos. Había uno que no estaba, Tomás. ¿Recuerdan a Tomás? Y cuando los demás discípulos le dijeron: oye, el Señor Jesús vino y hablamos con él y nos instruyó y todas esas cosas. ¿Quién? Jesús, el que murió. Sí, sí, sí. Yo no creo eso. Hasta que yo no lo vea con mis ojos y lo palpe con mis manos, yo no lo voy a creer. En la próxima ocasión, nuestro Señor Jesús volvió a visitarlos y le dice: mira, Tomás, este soy yo. Estoy visible. Yo no soy un fantasma. Yo no soy un espíritu. Soy yo. Mira, mi cuerpo. Es más, ven, coge la mano, mira, métela aquí. La ves. Viste, yo no soy ningún fantasma. Yo no soy un espíritu. Yo resucité en cuerpo literal. Y de igual manera, ahora en el momento de la ascensión, él quería asegurarse de que todos entendieran que él estaba no solamente visible, sino que estaba también corporalmente. Tenía un cuerpo corporal, y valga la redundancia. ¿Saben para qué? Porque el Señor se tomó esta molestia de que ellos lo vieran y lo palparan. Por varias cosas. En primer lugar,
para que supieran que nuestro Señor Jesús ascendió en cuerpo. Un cuerpo literal, un cuerpo real. Precisamente para que después no estuvieran inventando que Él subió al cielo en un espíritu, en forma de fantasma. Eso fue que se le salió algo de adentro y se fue para el cielo. No. Salió literal. Subió literalmente para el cielo. Así que quedó establecido que nuestro Señor Jesús ascendió de forma corporal y visible. Otra razón. Ustedes saben que nuestro Señor Jesús, antes de morir, quedó registrado allí en Juan 14, versículos del 1 al 4, cuando el Señor le hace una promesa maravillosa a sus discípulos. Y les dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues para allá, y voy a hacerles lugar a ustedes, a prepararles lugar a ustedes, para que en el momento cuando yo regrese, voy a regresar por segunda vez, los voy a tomar y los voy a llevar conmigo. ¿Qué quería el Señor? Que esa promesa que Él le había hecho a sus discípulos, ellos la creyeran. Es algo literal. No es algo simbólico, que si yo vengo, que si te recojo, que si para el Espíritu. No. Es algo literal. Ya ustedes ven, miren aquí lo que dice. Cuando se le presentaron los dos hombres vestidos de blanco, que también entendemos que son ángeles, le dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Y le dice: este mismo Jesús que estuvo entre ustedes. Él no estuvo con los discípulos en forma de espíritu, Él estuvo personalmente. Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez. ¿Cómo va a venir? ¿En espíritu? No, de la misma manera que lo han visto irse al cielo. De la misma manera. Por lo tanto, fue literal y corporal. Nuestro Dios le quiso decir a sus discípulos: no solamente crean lo que yo les digo, crean lo que ustedes han visto, crean lo que ustedes han palpado. Las promesas de nuestro Dios son reales, son literales. Y les quiso decir: en su momento yo voy a cumplir mi promesa. Voy a regresar, los voy a venir a buscar y estarán conmigo para siempre. En cuerpos reales. Cuerpos reales. En cuerpos reales y cuerpos transformados. No es en espíritu, es en cuerpo transformado. Bueno, fue tanta la impresión que causó la ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo, que fíjense cómo es que termina el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que fue escrito por Juan. Juan fue uno de los que estuvo allí en el momento de su ascensión. Ahora, fíjense cómo es que Juan termina el último libro de la Biblia. Apocalipsis 22, 20 y 21 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Y mire lo que dice Juan: amén, ven Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Fíjense cómo él exclama: amén, ven Señor Jesús. ¿Por qué piensan ustedes que él exclama, hace esta exclamación? Ven Señor Jesús.
porque él lo había visto ascender al cielo con sus propios ojos. Y él sabía que cuando él regresara a cumplir su promesa, vendría a buscarlo. Y él, Juan, quería irse con el Señor. Lo mismo que quiere usted y lo mismo que quiero yo. Gloria sea su nombre. Alabado sea su nombre. Ahora, les quiero presentar un detalle sobre la ascensión. Y vamos rapidito, porque hay varios textos que vamos a estudiar hoy. Allí en Marcos 16, 19, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 19, dice lo siguiente: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos fue otro de los que estaba allí. Fue otro de los que vio a nuestro Señor Jesús ascender al cielo. Y él especifica, porque estuvo allí, y dice que el Señor, después que les habló, después que les dio las instrucciones, fue recibido arriba en el cielo. Pero fíjense el otro detalle. Dice, y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, que Marcos, el mismo que escribió el Evangelio, fue específico en decir que cuando nuestro Señor Jesús subió al cielo, fue a un lugar específico. Fue a un lugar específico. No fue que se quedó dando vueltas por el cielo y mirando y buscando planetas y todas estas cosas. No. Cuando el Señor subió al cielo en su ascensión, fue a un lugar específico. Dice Marcos que fue a la diestra de nuestro Señor, a la diestra de Dios Padre. ¿Qué nos indica esto, mis amados hermanos y amigos? Lo que nos indica esto es que sencillamente la posición de honor, de gloria, de autoridad que tenía nuestro Señor antes de venir a esta tierra, les fue restaurada. Gloria sea nuestro Dios. La posición de honor, gloria y autoridad. Esta expresión de que el Señor se sentó a la diestra de Dios es muy repetida en el Nuevo Testamento. En varios de los libros del Nuevo Testamento, varios diferentes escritores lo dicen y lo repiten. Lo dicen y lo repiten. Parecería que nuestro Señor quería dejar bien claro, que todos supieran, al lugar específico a donde Él fue. Fíjense lo que dice el libro de los Hechos nuevamente, en esta ocasión el capítulo 7, los versículos 55 al 58. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ¿en dónde? A la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que está, y lo repite, a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. No querían escuchar eso. Y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
Más adelante vamos a hablar de ese joven que se llamaba Saulo. Fíjense ustedes, aquí la palabra nuevamente nos dice que Esteban, uno de los fervientes creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Esteban fue el primer mártir cristiano. Significa que fue el primero que murió precisamente por no retractarse de lo que él había creído. Él fue torturado. Y ustedes ven que lo apedrearon. Fue muerto a pedrada. Una tortura terrible. Ahora, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Es como comienza el texto. Y vio el cielo abierto. Nuestro Dios sabía que Esteban era un ferviente creyente en él. Y sabía que Esteban preferiría morir antes que retractarse. Eran de esas personas sinceros, verdaderamente sinceros de corazón. Y tal vez por eso, y como consuelo para Esteban, nuestro Dios le concedió el privilegio de ver a su Salvador. Y por lo tanto dice que vio el cielo abierto. Y vio a su Salvador, al Hijo del Hombre, a la misma persona que había estado con él aquí en la tierra. Lo vio. Pero sin embargo, fíjense que no lo vio solo. No lo vio solo. Lo vio y repite en 2 ocasiones. Lo vio a la diestra de Dios Padre. Confirmándole ahora que su Salvador estaba en el cielo, precisamente en la mejor compañía, con nuestro Padre Celestial, sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Ven ustedes cómo se repite? Ahora, para aquellos que están tomando notas, les quiero referir solamente, no lo vamos a buscar porque si no estamos aquí 2 semanas, solamente le quiero referir algunos otros textos que hablan de que nuestro Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios. Allí en Colosenses capítulo 3 versículo 1 especifica. Hebreos capítulo 1 versículo 3 también lo dice. El libro de los Hebreos capítulo 8 versículo 1 también lo dice. Todos esos textos y muchos otros especifican que cuando nuestro Señor Jesús ascendió al cielo, fue a un lugar específico. ¿A dónde? A sentarse a la diestra de nuestro Dios. La pregunta que nosotros nos podemos hacer es: ¿por qué tanta insistencia en los escritores del Nuevo Testamento en decir y repetir que nuestro Señor Jesús se sentó a la diestra de Dios Padre? Podemos preguntar, ¿tendrá esto algún significado para nosotros? ¿Será esto importante para usted, para mí? ¿Tendrá algún significado particular? Pues definitivamente sí tiene un significado. Un significado muy importante para usted y para mí. Y es la misma palabra de Dios la que da la respuesta. Por eso, allí, en esta ocasión, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice lo siguiente:
quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios. ¿A dónde? A la derecha de Dios. Hablando de nuestro Señor Jesús, por supuesto. Y fíjense lo que sigue diciendo. Y a quien están sometidos, ¿quiénes? Los ángeles, las autoridades y los poderes. Amados hermanos y amigos, ¿qué significa esto para nosotros? Esto significa, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesús ha recobrado esto es bien importante. ¿Qué es lo que ha recobrado? El apóstol Pablo lo define como que ha recobrado la autoridad sobre todos los ángeles del cielo y ha recobrado la autoridad sobre cualquier cosa que se pueda llamar autoridad o poder en el vasto e infinito universo de Dios. Es decir, que nuestro Señor Jesús ha recobrado, ¿saben qué? Su reinado. Porque ¿saben qué? Nuestro Señor Jesús es Rey. Gloria sea su nombre. Alabado sea su nombre para siempre. Nuestro Señor Jesús ha recobrado su reinado. Por eso es la insistencia de que nuestro Señor Jesús está sentado, después de ascender al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre. Y si eso es buena noticia, hermano, si eso es una buena noticia para usted, yo le voy a dar otra noticia mejor. No solamente Él ha recuperado su reinado, Él quiere compartir su reinado. Compartir su reinado con usted, conmigo y con todos los que le acepten. Fíjense lo que dice allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 y 21. Mira que estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y miren qué maravillosas palabras dice el versículo 21. Y al que salga vencedor, le daré el derecho. Gloria sea mi Dios. El derecho de sentarse conmigo. ¿En dónde? En mi trono. Como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Gloria sea mi Dios. Alabado sea para siempre. Gloria. Esa es la promesa de nuestro Dios. Siempre su deseo de compartir y colmarnos de sus bendiciones. Aquí está la invitación. Si usted le acepta, Él va a entrar. Si usted abre la puerta, Él va a entrar y va a cenar con usted y usted con Él. Y si usted es consistente y al final sale vencedor, porque sabemos que el enemigo está acechándonos a todos, pero si usted es consistente y con la ayuda de nuestro Dios, de sus ángeles y de todo el poder que tiene el cielo a su disposición, venciere, dice allí que Él va a compartir su reinado. Compartir.
su reinado. Fíjese que la Biblia nos dice que nosotros vamos a ser siervos en el cielo. No, no. Nosotros no vamos a ser siervos. Nosotros vamos a reinar juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. La invitación de Él es: acéptame, mantente fiel, vence y vas a reinar conmigo. O sea, que nosotros, mis amados hermanos y amigos, usted, yo y todos los que le aceptemos, vamos a ser copartícipes de su reinado. Gloria sea su nombre para siempre. Esa es la invitación que nuestro Señor Jesús nos hace. Y ahora yo te pregunto, conociendo que la invitación de nuestro Señor Jesús no es para que seas siervo, sino que para que reines con Él, ser copartícipe con Él de su reinado. Te pregunto, ¿acaso no se te eriza la piel al escuchar esto? ¿Acaso no sientes que la sangre te fluye más rápido por las venas? ¿Acaso no sientes que el corazón te late un poco más rápido? ¿Que tienes un poquito de taquicardia? ¿Lo sientes? Pues hermano, aunque sea difícil, créelo. Créelo, porque la palabra de Dios así lo dice. Gloria sea su nombre para siempre. Bueno, ya hemos presentado que nuestro Señor Jesús subió al cielo en su ascensión. Ya hemos presentado que cuando subió al cielo fue a un lugar específico a sentarse a la diestra de nuestro Dios. Ahora quiero compartir con ustedes otro texto que nos dice la continuación, el ciclo de esta fase. Vamos a ver allí en Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 34. Y fíjense lo que él dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Fíjense el ciclo. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Y sigue diciendo, y vuelve y lo repite. El que además está ¿en dónde? A la diestra de Dios. Pero adicional a eso, que es lo que hemos estado discutiendo hasta ahora, añade otro detalle. El que también intercede por nosotros. El que también intercede. Es decir, que el apóstol Pablo aquí nos da el ciclo completo de esta fase del plan de salvación. Él dice, nuestro Señor Jesús murió, ¿verdad? Y todo ya lo discutimos. Él murió un viernes a las 3 de la tarde. Nuestro Señor Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día, cumpliendo su palabra. Nuestro Señor Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Que lo acabamos de discutir y estudiar en la Biblia. Cuando ascendió al cielo, fue a un lugar específico. ¿A dónde? A la diestra de Dios Padre. Y ahora, adicional,
el apóstol nos dice que está allí a la diestra de Dios Padre con un propósito especial. ¿Con qué propósito? Con el propósito de interceder. Interceder por usted y por mí. La obra de intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la otra fase que Él fue a hacer al cielo. Por eso es que está sentado a la diestra de Dios. Fíjese usted lo que dice Hebreos, para que ustedes vean la consistencia de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 7, versículos 25 y 26. Dice: por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder. ¿Por quiénes? Por ellos, que en este caso somos nosotros. Versículo 26 nos dice: nos convenía tener un sumo sacerdote, así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Gloria sea el nombre de Dios. Lo primero que establece el texto es que nuestro Señor Jesús nos salva de una manera especial. Y dice que Él nos salva por completo. Específicamente eso es lo que dice el texto. Nos salva por completo. O sea, mis amados hermanos y amigos, nuestro Señor Jesús no hace nada a medias. Él lo que empieza, lo termina. Él vino a esta tierra a salvarlo a usted, a mí y a todos los que creen en Él. Y Él nos salva por completo. Su obra es total y completa. Esa es la salvación que Él nos ofrece. Total y completa. Ahora, hay algunos queridos hermanos que tratan de distorsionar la interpretación de algunos textos. Y este es uno de los textos que lamentablemente algunos queridos hermanos o distorsionan o lo entienden mal. Y es que ellos entienden que cuando el Señor dice que nos salva por completo, ellos entienden que completo significa que una vez nosotros somos salvos, ya nosotros somos salvos para siempre. Que ya nosotros no podemos pecar. Que ya nosotros no podemos perder nuestra salvación. Eso no es lo que dice el texto. Ese es un concepto que nosotros llamamos, bueno, no nosotros, en teología se llama el punto de vista calvinista. Hermanos, calvinista no significa calvo, como yo. No, calvinista no viene de calvo. Calvinista viene de la persona que se inventó este concepto, que se llamaba Juan Calvino. Y el concepto es: una vez salvo, siempre salvo. O sea, que una vez nuestro Dios le salva y lo acepta, y usted acepta al Señor como su Salvador personal,
Ya usted es salvo para siempre. Usted jamás en la vida va a caer en pecado. Usted ya tiene garantizada su salvación para siempre. Haga lo que haga, usted va a ser salvo. Eso no es lo que dice el texto. Ya nosotros hemos discutido en varias ocasiones que ciertamente, aunque la salvación que nuestro Dios nos da es completa, nosotros podemos perder la salvación. Si nos descuidamos, la podemos perder. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja y nos dice: el que crea estar firme, mire y no caiga. Porque siempre tenemos la posibilidad de caer. Y vimos unos textos tremendos cuando precisamente el apóstol Pablo también nos dice que si después de haber creído, después de haber aceptado el evangelio de salvación, nos viramos hacia atrás, o sea, volvemos al mundo y nos olvidamos de nuestro Señor Jesús, vamos a perder nuestra salvación. Dice que lo único que va a quedar para nosotros es juicio, hervor y fuego. O sea, que nos vamos a perder. La posibilidad de caer siempre está alrededor nuestro. Recuerda que el mismo apóstol Pablo nos dice que el enemigo está como león rugiente mirando a quien devorar. Está pendiente, nos está acechando para hacernos caer. Así que el concepto de una vez salvo, siempre salvo, no es un concepto bíblico. Lo que dice el texto es que la salvación que nuestro Señor Jesús logró para usted y para mí es suficiente para garantizarnos un lugar permanente con Él. Gloria sea su nombre. Sin embargo, como dijimos, es posible que en algún momento de debilidad humana podemos fallar, podemos caer. Eso no significa que está todo perdido. Eso no significa que porque fallemos, pues ya nos vamos a perder. No. Eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo, el escritor de los Hebreos. No todo se ha perdido. Aunque caigamos, aunque fallemos, si nos arrepentimos, si le pedimos perdón a nuestro Dios y confesamos nuestros pecados, Él está en la mejor disposición de perdonarnos, de restablecernos nuevamente a la posición en que nosotros estábamos. ¿Por qué? Sencillamente por lo que Él dice. Porque Él vive siempre para interceder por nosotros. Por eso, nuestro Señor Jesús, la Biblia lo ha dicho como en 5 o 6 ocasiones, lo dice como 20 ocasiones más, está al lado de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Si cae, en confianza Él dice, puedes levantarte porque yo te voy a ayudar. Gloria sea mi Dios. Gracias, Padre. Vamos al otro texto. El texto se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y fíjense cómo dice este texto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y el versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mis amados hermanos y amigos, este texto es de vital importancia para toda la comunidad cristiana. Y cuando decimos
toda la comunidad cristiana, me refiero literalmente a todas las denominaciones religiosas cristianas. ¿Por qué digo esto? Porque se ha introducido dentro de la iglesia cristiana un concepto donde se aceptan varios intercesores delante de nuestro Dios. En otras palabras, donde este concepto dice que más de una persona puede interceder delante de nuestro Dios por nosotros. Sin embargo, aquí el texto es categórico. El apóstol Pablo es categórico en su epístola a Timoteo y dice específicamente que hay un solo mediador, no dos, no tres, no 20, un solo mediador entre Dios y nosotros, los hombres, la humanidad, los pecadores. Y fíjense que es tan categórico que para evitar cualquier tipo de malinterpretación menciona su nombre y dice Jesucristo hombre, nadie más, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nadie más. ¿Lo ven? Ahora, el versículo 6 nos dice la razón por la cual Él es el único que tiene la capacidad, que tiene el poder para mediar, para interceder entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Dice, porque Él fue el único que se dio en rescate por nosotros. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es la segunda persona de la deidad, la segunda persona de la divinidad. Como hemos dicho en varias ocasiones, es la persona la cual nosotros conocemos como el Hijo. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios Padre. Así que debemos estar claros, mis amados hermanos y amigos. Hay un solo mediador. Ya hemos dicho que nuestro Señor Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios Padre, y allí en Romanos 8:34 se nos especificó que el propósito era para interceder por nosotros. Luego el libro de los Hebreos nos dice que Él vive para interceder por usted y por mí. Vive. Ahora nuevamente nos dice, para que no haya lugar a dudas, ese intercesor es uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, mis amados hermanos, que con esto debemos estar claros de que solamente hay un intercesor entre nosotros y Dios. Un intercesor que su labor es interceder por usted y por mí. Gloria sea a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesús se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder por usted y por mí. Fíjense lo que dice este otro texto. Y ya es el último, me estoy yendo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros,
sino por los de todo el mundo. En esta ocasión, el apóstol Juan, que es el que está escribiendo, nos dice que nos está escribiendo. Recuerden que el apóstol Juan escribió el Evangelio según San Juan, escribió las 13 epístolas y escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y ahora nos dice que el objetivo por el cual él ha escrito todo eso es para ayudarnos espiritualmente para que nosotros no caigamos en pecado. Eso es lo que está diciendo. Para que no pequemos. Pero, él, consciente de que somos humanos, de que tenemos debilidades humanas, porque estamos todavía, como dice el apóstol Pablo, en este cuerpo corruptible, en este cuerpo mortal. El mismo apóstol Pablo decía, porque es que lo que quiero hacer no lo puedo hacer, no lo hago, mas lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. O sea, que aún el apóstol Pablo, con todo lo consagrado que había sido al Señor, tenía en su interior la lucha contra el enemigo. Todos la tenemos. Todos. Por eso es que el apóstol Juan dice, yo les escribo esto para que eviten pecar, para que no caigan en pecado. Pero, si alguno peca, si alguno falla, porque tenemos la posibilidad de fallar. Pero si alguno falla, recuerden que no todo está perdido. No se me vayan a desanimar porque hayan caído 1 o 2 veces. No se desanimen. Dice el Señor que si alguno cae en pecado, recuerden que tenemos ante el Padre, ante Dios el Padre, a un intercesor. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Nuestro Señor Jesucristo está en el cielo intercediendo por usted y por mí. Esto es una noticia maravillosa, porque anteriormente nos había dicho, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Repite que Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, suyos, míos y por los pecados de todos. Con esto ya hemos terminado esta fase del plan de salvación. Le hacemos la invitación para que nos visite en Facebook, nos visite en YouTube. Tenemos página y canal. Esta es la forma en que aparece en Facebook. Si usted va a Facebook en la computadora, esta es la forma. Hace clic al loguito y allí entonces sigue. Esta es la forma en que aparece en YouTube. ¿Ven? Con todos los videos que tenemos allí. Ya son, con el de hoy, 53. Recuerden, ya hay 52 videos publicados. Visita y suscríbete para que reciba las notificaciones de nuestros próximos estudios. Y allí en Facebook y en YouTube tienes la conveniencia de que cuando tengas el tiempo lo puedes ver las veces que tú quieras. Fíjense ustedes, únanse, sean parte del mensaje de salvación. ¿Cómo puedes ayudar? En primer lugar, comparte todos los estudios bíblicos con tus contactos. En Facebook, dale el video a compartir para que todos tengan la oportunidad de recibir el mensaje de salvación. Todos somos llamados. Tú también estás llamado para llevar el mensaje. Si no lo haces personalmente, lo puedes hacer a través de nuestros videos, enviando nuestros videos. Recuerda nuestro texto tema, Juan 5:39, escudriña las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que te esperamos la próxima semana con otro interesante estudio bíblico.
Nos estamos despidiendo. Hasta la próxima semana. Que nuestro Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes.